Bueno, hola, buenos días, profesor. Hoy en este día vamos a presentar la tarea académica 2 que, que nos tocó sobre los tratados internacionales y la descentralización. Los integrantes de mi grupo, que es el grupo 2, está conformado por Jennifer Camargo Guamaní, Franklin Harris Vaz Plata Siriaco, Alison López Telsin, Flavia Chipayo Vargas y quien está hablando, Piero Anthony Fajardo Miranda. Empezamos con la exposición. La introducción. Los tratados son los actos jurídicos internacionales que se vinculan de una forma más formal. Los estados en sus compromisos mutuos es la fuente de obligaciones por antonomasia en el derecho internacional, toda vez que las obligaciones surgen por consentimiento de los dos estados a través de sus representantes para discutir sobre cuestiones diplomáticas, económicas, culturales u otras partes de interés para ambas partes. ¿Qué es un acuerdo? Un acuerdo es una determinación que toman dos o más estados, personas o empresas. La decisión final de un acuerdo es el fruto de un proceso de negociación entre las distintas partes. Habitualmente, estos acuerdos se formalizan por escrito. De este modo, quedarán recogidas y detalladas todas y cada una de las condiciones pactadas. Al igual que existen acuerdos entre particulares, entre empresas y entre particulares y empresas, los países también tienen capacidad para sellar acuerdos. Así, un acuerdo entre distintos estados se denomina Tratado Internacional. Existen dos tipos de acuerdos comerciales: de cooperación internacional, que se basa en un sistema mediante el cual se asocian varios estados con el fin de alcanzar determinados objetivos comunes que respondan a sus intereses solidarios, sin que la acción emprendida ni las medidas adoptadas para alcanzarla afecten esencialmente a sus jurisdicciones o a sus prerrogativas del Estado soberano. La integración internacional es un sistema que se unen varios estados, aceptando no hacer valer unilateralmente sus jurisdicciones y delegando su ejercicio en una autoridad supranacional, en la que se opera la fusión de sus intereses y a cuyas decisiones aceptan someterse mediante el control y los procedimientos adecuados para todo aquello que se refiere al sector de actividad encomendado a la alta autoridad. Acuerdo de primera generación. Se refiere a los acuerdos comerciales tradicionales previos a la Ronda Uruguay, OMC. Son más simples y contemplan básicamente acuerdos de naturaleza comercial que involucran la desgravación arancelaria a bienes comerciales. Acuerdo de nueva generación. Se dice del nuevo tipo de acuerdos comerciales internacionales surgidos en los años 80 a partir de la Ronda Uruguay OMC. Se caracteriza por abarcar un ámbito más amplio que el simple comercio de bienes, incluyendo temas nuevos como el comercio de servicios, inversiones, propiedad intelectual y compras estatales, a la vez que incorporan disciplinas más complejas en materia de normas de origen, medidas y sanitarias mediante la antidoping. ¿Qué son los tratados internacionales? Un tratado internacional es una norma jurídica de naturaleza internacional, vinculante y obligatoria para los estados que lo suscriben. Normalmente, este acuerdo es celebrado por un escrito entre estados o entre estados y otros sujetos de derecho internacional, como las organizaciones internacionales, y regido por el derecho internacional.
Esto es una forma eficaz de estructurar un acuerdo. ¿Cuál es el propósito de los tratados internacionales? Los tratados internacionales regulan algunas materias que tienen un impacto directo en el derecho nacional, como es el comercio, los derechos humanos, las relaciones contractuales, el medio ambiente, etc. Es un entendimiento bilateral o multilateral entre estados, cuyo objetivo es organizar los intereses respectivos. Ejemplos de tratados en el Perú. La Convención Fluvial sobre Comercio y Navegación y Parcial Acuerdo de Límites entre Perú y Brasil. Firma Lima, Perú, el 23 de octubre de 1851. Tratado de Límites, Comercio y Navegación de la Cuenca del Amazonas, entre el Perú y Brasil. Firma Río de Janeiro, Brasil, el 8 de septiembre de 1900. Tratado de Límites, Tratado Salomón Solano. Firma Lima, Perú, el 24 de marzo de 1922. La descentralización. La descentralización es un concepto económico basado en la disgregación o atomización de poderes dentro de una organización, empresa o Estado. Significa que la concentración de autoridad o capacidad de decisión económica es menor, al mismo tiempo que quiere decir que la responsabilidad es repartida entre los distintos ejecutores políticos económicos. Tenemos la descentralización a nivel macroeconómico. Suele establecerse que la aparición de la descentralización en cuanto a las sociedades mercantiles responde a la necesidad de repartir la autoridad y la toma de decisiones corporativas entre diversos puntos jerárquicos. Esto sucede en la mayoría de los casos en empresas de gran tamaño o que abarcan distintos y diferentes mercados simultáneamente, incluso con vida multinacional. Tenemos también la descentralización a nivel macroeconómico. El reparto de poder, factores de producción, infraestructura o recursos económicos en países descentralizados supone la existencia de un mapa de reparto de administración regionales o territoriales que se encarguen de ejercer la autoridad en el ámbito político y económico. Tenemos el desarrollo regional, que se puede definir el desarrollo económico local como un proceso de crecimiento y cambio estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad o una región. Una diferenciación que se distingue gracias a esta definición es la existente entre el desarrollo local endógeno y desarrollo local exógeno. La primera es capaz de liberar cambio estructural, mientras que en el caso de un desarrollo exógeno dependerá de los agentes externos de dicha comunidad. En conclusión, los tratados internacionales son manifestaciones de voluntad entre estados para resolver y acordar algún tema controversial, convirtiéndose en un factor de seguridad y el derecho internacional. Dado estos acuerdos involucran interés nacional de cada estado, se deben seguir una serie de actos de forma y fondo. Los convenios y tratados se utilizan para hacer alianzas entre países que formalmente son vecinos o potenciales. En la apreciación podemos observar que tras haber definido que los tratados son acuerdos obligatorios entre sujetos de derecho internacionales, es importante entender que implica la ratificación de uno. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias.